Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Los que nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, hoy es el último programa del año de Legítima Defensa, segunda dosis. Tienen la oportunidad de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones y, por cierto, hacer todos los comentarios que quieran, tanto en el perfil, en el chat, como en el perfil de comentarios. En el chat pueden hacer donaciones, no tienen ni límite inferior ni superior, es en el simbolito de peso. La gente que tenga tarjeta de débito, de crédito, en fin, puede hacer donaciones y eso nos ayuda mucho a financiar este proyecto y los proyectos que tenemos para el año que viene, que, como les dije, está ahí en carpeta. Está la idea de hacer 3 legítimas defensas por semana. O sea, el del viernes, el del domingo, que es este, y uno más en la semana que te vamos a ir comunicando oportunamente. Gracias a todos y todas los que nos miran por la fanpage de Facebook. Pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que desean o elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. A los que nos miran a través de las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, o en el canal 2 de Cablevisión, o en el canal 2 de Flow, también muchas gracias. Y por cierto, a todos los que nos vienen acompañando desde hace ya 4 años prácticamente desde el exterior. Uruguayos, uruguayas que viven en la diáspora, que nos mandan mensajes, que nos mandan cariños y que nos apoyan tanto. En la noche de hoy, como último programa del año, vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez, flamante presidente, y también con el diputado Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, sobre lo que se estuvo trabajando en el Congreso Tabaré Vázquez, que sesionó hasta el domingo pasado. Como ustedes saben, se terminó de aprobar el programa que el Frente Amplio va a presentarle a la ciudadanía para esta campaña electoral que inicia, y además se terminaron de formalizar las 4 precandidaturas que el Frente Amplio va a presentar en su interna. Queremos saber cuáles fueron las resoluciones que finalmente se adoptaron, cuánto se modificó de aquellos ejes programáticos que la Comisión del Programa había elaborado. Había como 2.000 propuestas, algunas quedaron por el camino, otras se incorporaron, otras se modificaron y se fueron incorporando. Bueno, de todo eso queremos hablar, y también queremos hablar de algunos asuntos que tienen que ver con el panorama internacional y cómo se ubica la izquierda en este contexto que ha cambiado de manera radical en las últimas semanas en el caso de Argentina y que tiene desafíos y situaciones dramáticas a nivel mundial. Vamos a la introducción y enseguida, junto a Víctor Hugo Popia Velando, charlamos con nuestros invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenido, Víctor Hugo Popia Velando. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Pablo? Me río porque en el cortecito los técnicos vinieron y tiraron spray. Claro, para matar una mosca que estaba ahí sobrevolando, y dijo, nos llenó de piretroides todo el agua. Ahora, si nos morimos en pantalla es porque nos intoxicamos. Le pasa a los técnicos en el caso de intoxicación atropina. Ustedes guarden esa palabra. Bueno, bienvenido Gonzalo, bienvenido Pablo, bienvenido también Popi. Vamos a charlar un poco primero de lo que sucedió. El domingo pasado fue un domingo súper político, ¿no? Porque tuvimos como simultáneamente el Congreso del Frente Amplio acá en Uruguay, pero también la asunción de Javier Milei en Argentina, que vino también plagado de medidas de un golpazo a la sociedad argentina que va a tener mucha influencia en el Uruguay. Y todo indica, y si se sigue todo, digamos, lo institucional como corresponde, que si el Frente Amplio tiene la oportunidad de gobernar, va a gobernar en una región donde ese factor existe. Existen los dos factores, ese y Lula, ¿no? Pero creo que eso va a incidir. Bien, me interesa que arranquemos analizando, bueno, cómo quedó el programa. ¿Sabe de algunas innovaciones? Habíamos charlado acá en julio, cuando la Comisión Nacional del Programa se lo presentó a Fernando Pereira para que bajara las bases, tanto con Ricardo Ehrlich, como con Álvaro García, como con la vicepresidenta del Frente Amplio, Vero Piñeiro, de aquellos ejes que estaban orientando el programa, un poco fueron explicándolo, pero después en la discusión en las bases y en los sectores, nos dijo el propio Fernando Pereira, se agregaron 2.000 mociones, ¿no? Un número así medio enorme,
que iba a ser analizado en los diferentes talleres y las que llegaran con cierto respaldo también en la plenaria. Primera valoración, Gonzalo. El programa que se aprobó para esta campaña electoral, ¿cómo lo ves? Y para lo que se proyecta como gobierno del Frente Amplio, ¿es un programa adecuado? Yo creo que es un programa esperanzador en un momento bien difícil de la vida del país y de la región, como decías vos. El Frente Amplio necesitaba proponerle a la ciudadanía algo que tuviera ideas, fuerzas claras, que hiciera referencia a cambios estructurales profundos, y creo que el programa logra eso, ¿no? Como todo, no está al 100% de lo que nosotros quisiéramos que estuviera, y eso es parte de un proceso de construcción colectiva en la diversidad que tiene el Frente, pero creo que hay algunos ejes importantes que quedaron claramente explicitados, incluso de forma más concreta que en las bases programáticas como estaban circulando antes del Congreso. Uno es el de la transformación productiva, que me parece que es un eje crucial. El Uruguay necesita combatir las desigualdades, necesita trabajar como país para reducir desigualdades de origen muy difíciles, muy dramáticas, que tienen consecuencias sobre la vida de muchas personas y que además dificultan el desarrollo del país. Y la transformación productiva es clave para eso está. Hay referencias claras también a la justicia tributaria y a la necesidad de hacer nuevas transformaciones en el campo tributario para recaudar con más justicia. Hay referencias claves también a algunos aspectos de políticas sociales que nos parecen fundamentales, como por ejemplo en el campo de la vivienda, un área donde hay mucha deuda histórica en el país y donde hay propuestas, por ejemplo, referidas a incrementar el presupuesto, a orientarnos a duplicar el presupuesto en vivienda, a fortalecer un Fondo Nacional de Vivienda con recursos genuinos, propios. Esto era algo para nosotros muy importante. Hay referencias también importantes en educación, vinculadas a procesos participativos que obviamente son imprescindibles siempre, y más después de un proceso de transformación educativa con el nivel de verticalismo, de autoritarismo que ha tenido y así podríamos seguir temas en el campo internacional también muy claros, referidos a la integración regional, a la integración productiva en particular, temas referidos a convivencia y seguridad, donde hay un enfoque también claro, integral, de prevención del delito, enmarcado en una concepción también de construcción comunitaria. En definitiva, creo que es un programa profundamente humanista, en el sentido más profundo de la palabra, valga la redundancia, no en un sentido lírico, romántico, sino en un sentido profundo, que implica cambios materiales, cambios también en las subjetividades, y que tiene orientaciones definidas, que eso era algo que para nosotros era muy importante. Pablo, primero felicitaciones, sos el flamante presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Pero bueno, te tocó asumir ahora, y te tocó asumir en un momento que está complicado desde el punto de vista internacional. ¿Te parece que ese análisis, siempre los informes a los congresos arrancan allá, ¿no? Todos lo conocen. Vos sos experto en informes a los comités centrales que arrancan allá para terminar en el precio de boleto. A lo particular. Pero muy de lo general. Pero ahora en lo general hay un montón de factores que están incidiendo. Está el tema de Argentina, ¿no? Que me parece que una lectura inmediata dice esto va a repercutir en Uruguay. Está temas vinculados con el papel de la integración regional, la posibilidad que eso se abre con Lula, con López Obrador para la izquierda, pero también del papel de los Estados Unidos y su guerra comercial o guerra con China trasladado a toda su política exterior, y evidentemente influyendo en su política exterior, y también la actitud de China, que ya no es prescindente con relación al mundo, sino que está haciendo política. Incluso ahora estábamos viendo que está haciendo política con Milei, que arrancó diciendo con ellos no voy a hablar y terminó pidiéndole por favor que les tiendan el swap, ¿no? Esta mirada internacional, ¿en qué influyó dentro del programa? Porque la política exterior de este gobierno o brilló por su ausencia o brilló por los escándalos, ¿no? Pero en principio no aportó mucho, no aportó aquello que decían que iba a aportar, ¿no? Lo primero es agradecer por la invitación además y por
por lo que me señalabas recién con respecto a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Este yo creo que es el mejor programa, porque fue el programa que elaboró el Frente Amplio después de un proceso democrático de casi 2 años de trabajo, que está armado, escrito de una forma distinta a otros programas, o sea, no es una lista de almacén con un conjunto de cosas que uno puede ir leyendo, sino que se transversaliza con ideas fuertes, y me parece que eso lo hace potente, porque efectivamente muestra que una política, cuando se piensa, no está aislada, no está recortada al resto de la realidad, sino que se piensa, y en ese sentido hay que pensar también la política internacional. Cuando el Uruguay se plantea un conjunto de objetivos, no puede plantearse objetivos ajeno a la realidad del mundo ni a la realidad de la región. Y esto que tú señalás, de alguna forma estuvo en el pienso de la discusión programática, en la discusión programática y en los escenarios de aprobación de las comisiones, ¿no? Entonces, por un lado es cierto, se empieza casi siempre a nivel muy general, hay que mirar el mundo para encontrar el lugar. Hoy el mundo en el Congreso anterior el Frente Amplio decía, estamos en un mundo, en un escenario global en transformación lleno de incertidumbre. 5 años después no cambió demasiado y las incertidumbres aumentaron. Y lo que vemos hoy es que desde el punto de vista geopolítico hay un gran desfasaje entre el espacio comercial y el espacio efectivamente geopolítico. Uruguay le sigue comprando, el principal comprador de productos de Uruguay es China, pero luego viene el Mercosur, ¿verdad? Pero y esta guerra que tú señalabas entre China y Estados Unidos forma parte de la dinámica global. ¿Cómo se posiciona Uruguay en ese sentido? Bueno, tiene que posicionarse de forma inteligente, porque efectivamente el continente es un espacio en disputa geopolítica. Es un espacio en disputa con respecto a Estados Unidos, es un espacio en disputa con respecto a China, pero también con respecto a Europa. Y en ese escenario el Frente Amplio levanta y refuerza la bandera de la integración regional, no entendida como la integración de los partidos de izquierda, porque esa sería una integración que no podría plasmarse ahí, sino avanzaría y retrocedería, sino como la necesidad de una integración regional en clave justamente geopolítica, y eso me parece que es central, formó parte de las discusiones, más allá después de las miradas que uno puede llegar a tener, que no se ancle solamente a lo comercial, y esto también me parece que es una mirada potente, que el Congreso incorpora, o sea, no pensar exclusivamente la integración regional, la integración política, o la integración del mundo, del Uruguay en el mundo, exclusivamente en fase comercial, hacerse cargo del lugar en el que nos toca vivir. Y bueno, y tú señalabas recién, la cercanía de Uruguay a la Argentina de Milei va a tener impactos. Va a tener impactos primero en Argentina, lo vamos a ver en estos días seguramente, y Uruguay va a tener que tener un gobierno, y espero que sea el del Frente Amplio, que va a tener que convivir con esa realidad. Pero por el otro lado también va a estar la realidad del gobierno de Lula en Brasil, que está teniendo, yo creo, un comportamiento muy responsable en materia de la política regional. Lo vimos en estas horas con las reuniones que hubo en Vicente y Granadina, entre Guyana y Venezuela. Bueno, ahí Brasil asumió un papel. Es muy bueno eso, vamos a mencionarlo para la gente que no sabe, porque veníamos hablando del tema del Esequibo, lo habíamos hablado en el programa, en Macondo, en Vicente y Granadina, en el Caribe se reunieron efectivamente el gobierno venezolano, el gobierno de Guyana, en una reunión patrocinada, sí por la CARICOM, sí, también por la CELAC, pero patrocinada especialmente por Lula, ¿no? Está muy claro el padrinazgo de Lula sobre esto, y llegaron a un acuerdo. Un acuerdo que hace semanas parecía imposible, que toma en cuenta las diferencias. Por ejemplo, Guyana dice que se quiere remitir a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela no reconoce ese, pero sí llega a compromisos muy claros desde el primer punto de ni se van a amenazar con el uso de la fuerza, ni van a usar la fuerza, y hace una semana y media se hablaba de que había tambores de guerra, sobre todo a partir del referéndum y la intervención de los Estados Unidos. O sea, y reafirman el concepto de la CELAC, de la América Latina, como un espacio de paz. Es un gran logro diplomático de Venezuela, de Guyana en primer lugar, pero de Brasil, indudablemente, y de la CELAC. Y bueno, me sirvió a propósito que lo dijiste, porque quería hacer mención a eso, porque realmente hace unas semanas era un escenario mucho más... Y en el Congreso del Frente Amplio, y cierro esta parte, y en el documento y en la declaración final del Frente Amplio, pensar, desear y trabajar para un continente como zona de paz fue central en la discusión y en la elaboración de la redacción del documento final. Y cuando vimos ayer el documento firmado por estos países, el primer punto dice sostener el continente como una región de zona de paz. Bueno, me parece que ahí creo que el Frente Amplio asumió correctamente cuál era el momento político, y me parece que eso es saludable y habla de la calidad de la discusión programática del Frente Amplio.
No, hay una cosa que decía Gonzalo, que me parece importante. Porque transformar el país exige transformar el modo productivo, ¿no? Y transformarlo en lazo contigo, Pablo. Transformar el modelo productivo sin integración con el Mercosur es imposible. Sin ser cadena de valor, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha fracasado en el Mercosur? La inexistencia de cadena de valor, ¿no? Y para cambiar el modelo productivo uruguayo, que no sea simplemente el agroexportador, hay que buscar alguna forma de eso, ¿no? Ahora, porque me parece además también que eso es imprescindible, porque ¿hasta dónde se puede aprovechar para mejorar la situación de vida de los uruguayos la renta que deja el sector agroexportador? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto se puede tirar de eso? ¿No? ¿Qué es lo que hay que construir para que eso no sea? Viste que es una cosa además dependiente mucho del precio de las commodities, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío muy grande, me parece, ¿no? Sí, sí, es un gran desafío y es un desafío pendiente, digamos, ¿no? Obviamente que hubo transformaciones en el campo de la producción en Uruguay en los últimos años, en los años de los gobiernos del Frente Amplio, pero la estructura productiva del Uruguay sigue siendo una estructura muy primarizada, y esta necesidad que vos planteabas, Poppy, es clave porque necesitamos transformar la matriz productiva para poder distribuir mejor, para poder generar empleo de calidad, para poder también producir de una forma más justa ambientalmente, que es otro componente que también está explicitado en la propuesta programática del Frente Amplio. Entonces, me parece que poner esto como un eje no es una cosa menor ni trivial. Se ha discutido mucho esto en el Frente Amplio en los últimos años, y en otros programas la referencia a la transformación productiva por ahí era más tenue, y ahora es muy clara. Y yo creo que esto en la propuesta de un proyecto político superador es un eje fundamental, y está muy ligado a la integración regional, como vos bien decías, ¿no? Particularmente la integración productiva, a otras formas de integración económica que no son exclusivamente la integración comercial, como bien decía, sí, que no como sea bien solo decía Pablo, una ¿no? zona de libre comercio, ¿no? Que no sea exclusivamente eso. Sí, y trabajar muy fuertemente en la integración política también, que es sostén de la integración económica, que es condición de la integración económica, y que también se fortalece cuando la integración económica se consolida, ¿no? Pensar la integración política, esto también lo decía Pablo hace un ratito, no es pensar una integración entre fuerzas políticas del mismo signo, es pensar en que se consolide un concepto comunitario de integración regional que trascienda a los gobiernos y que sea posibilitador O sea, el de estilo todos estos cambios. Unión Europea, por ejemplo. Sí, con las características de nuestra región, Claro, ¿no? pero los Porque gobiernos no se en trata Europa de... han ido cambiando y la Unión Europea se mantiene, ¿no? Sí, y tardó muchas décadas Sí, también claro. en consolidarse, con muchos conflictos en el medio. Muchas décadas y una guerra mundial Sí, que claro. mató no sé cuántos millones de personas. Sí, Digo, pero en base a que hubo esa Segunda Guerra Mundial se logró ir a este proceso que tiene Europa hoy. Creo que hoy hay... sí, yo creo que sí, que perdón, no quiero ser yo parte como de los invitados, pero Te es un entrevistamos, tema ¿vos qué pensás? que me interesa. Perdóname, Pablito, perdónenme todo, dale. Ya estaba. Hacé de cuenta que es tu programa. Poppy no me pasa nada. estaba entrevistando y yo dije, "Oh, que me entrevisten". No, lo que creo es que, intentando volver al punto inicial, el escenario actual del funcionamiento del mundo está llevando adelante procesos de transformación que hasta hace 10 años era impensable. Hace 10 años vivíamos casi en el momento del clímax de una globalización liberal, donde lo que había que hacer era abrirse, bajar, espacio, aranceles, fronteras. Hoy estamos viendo lo contrario. García Linera sacó un documento estos días, hablaba de un nacionalismo económico. Hoy lo que hace, para hablar de integración regional o mundial, se hablaba de cadenas de valor. Hoy lo que está en riesgo son las cadenas de suministro. Hasta la guerra de Ucrania y antes con la pandemia, lo que querían los grandes procesos productivos era tener rápido el producto para seguir llevando adelante el proceso productivo, no importara de dónde viniera. Hoy lo que quieren es que llegue. Por lo tanto, tiene que estar cerca y seguro. Los procesos de deslocalización en el mundo se están acotando. Eso va a tener impactos en zonas importantísimas del mundo. Está recomponiendo las alianzas globales. Y por eso podemos hablar de una suerte de potencia en declive,
¿no? Y una potencia emergente, una potencia justamente de un país emergente en ascenso. ¿En qué lugar queda América Latina? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que justamente América Latina debe pensar en la idea de llevar adelante procesos que garanticen sus propias cadenas de valor, como tú señalabas, pero también sus cadenas de suministro. Ni que hablar que la geopolítica de los recursos naturales en América Latina está arriba de la mesa, ¿no? Yo sé que muchas veces no tiene prensa los temas internacionales, aunque justo en oportunidad de este congreso, el domingo hubo visitantes de otros países. Entonces estuve tomando un café con uno de ellos, que es bastante amigo, que vino en representación de Juan Grabois, una de las figuras políticas emergentes en Argentina más importantes del campo popular, digamos. Y me decía, me quedé impresionado de la importancia que le da al Congreso del Frente Amplio a las cuestiones internacionales. Dije, bien, porque si bien no tiene mucha prensa las cuestiones internacionales, salvo cuando es una catástrofe, una guerra, una cosa así, yo tengo la impresión, no sé si ustedes la comparten, que justamente en el tema de la política internacional, de la política exterior, no la política exterior mirado como lograr vender productos uruguayos en 140 países. Eso sin duda fue exitoso. Uruguay amplió su mercado como nunca durante la época progresista. Pero en lo que tiene que ver con la integración regional, lo que nosotros concebíamos antes como la política exterior, que es la construcción de casi una patria grande, y fue débil. No solo la Cancillería uruguaya, fue débil la política exterior en general de todos los países de la época progresista, o casi todos ellos, ¿verdad? Porque hubo una oportunidad histórica ahí, y se avanzó poco, ¿no? Quizá no se podía avanzar tampoco más. Sí, pero ahí me parece que importa el control de la economía también. Porque políticamente estaba Brasil, pero la economía, ¿quién controla la economía en esos países? Bueno, está bien. Lo que yo digo es, esto es algo que estaba para ser analizado en un Congreso del Frente Amplio. Claro. Por eso arranqué por ahí prácticamente. Decir, bueno, no, hay una cosa para el próximo gobierno, ¿no? ¿Cuánto énfasis se le va a poner a esto? Si la política exterior tiene un énfasis, o si vamos a hacer un gobierno intentando resolver los problemas que tenemos acá, pero sin hacer énfasis en eso, ¿no? No es lo mismo, puede tener un perfil más alto o bastante más bajo, ¿no? Eso es una pregunta que les tengo ahí. Y yo creo que en realidad no se pueden resolver los problemas domésticos, por decir de alguna manera, los problemas internos del Uruguay, sin una política de integración adecuada. El Uruguay es un país de escala chica, con fragilidades, todos los países las tienen, pero en el caso del Uruguay hay algunas fragilidades estructurales que son muy grandes, muy marcadas, y si no hay procesos de integración regional que consoliden transformaciones estructurales también en el país, es muy difícil avanzar en los cambios. Creo que esa es una de las limitaciones que tuvieron los procesos progresistas de la etapa anterior. Esto que vos señalabas como un debe, como un desaprovechamiento de una oportunidad, en realidad no se pueden hacer juicios categóricos sobre eso como si fuera un problema moral, digamos. Hubo muchas condicionantes, dificultades, problemas políticos internos, las burguesías de cada uno de los países que obviamente hacen su juego, ¿no? Vivian Trías hace ya mucho tiempo decía, no existen burguesías nacionales en nuestra América, y eso quiere decir que no hay actores empresariales con vocación de construir, entre otras cosas, una integración liberadora, una integración que no mire a las potencias mundiales desde el lugar de la subordinación, sino que se proponga construir un proyecto nacional. Obviamente que los contextos van cambiando, uno va mirando la historia y por ahí aquel análisis hoy tiene variantes, pero la realidad es que hubo muchas dificultades para construir integración porque hubo factores internos, y estos no son los pueblos, son factores de poder económico, etcétera, que no favorecieron esos procesos, ¿no? Y creo que ese es un punto, y bueno, ahí el poder político tiene que jugar. La primera decisión es política, porque es política económica, ¿no? Entonces, la primera decisión es política. Y si vos no podés con la industria de San Pablo, que quiere venderle, no quiere que haya, ¿no? Con la Federación de Industria de San Pablo, o los productores arroceros, o de soja de Brasil, o los que venden carne, ¿cómo integras todo eso? Porque además, en definitiva, somos también productores casi de lo mismo, ¿no? Salvo los que nosotros no teníamos, que petróleo y esas cosas. Pues en alimentos somos, con Argentina y Brasil, vendemos más o menos lo mismo, ¿no?
Entonces, me parece la primera clave es política, la segunda es económica, ¿no? Y de cómo definimos un proceso de integración. Porque además, la locura esta del gobierno uruguayo de que en el mundo puedo estar solo y quiero TLC con todo el mundo y el libre comercio, cuando los países se están conformando en bloques, es el bloque del NAFTA, el bloque asiático, el bloque de la Unión Europea, los africanos van a hacer un bloque y nosotros queremos ir solitos. Los BRICS. América Latina es la zona menos integrada del mundo, formalmente. África tiene procesos de integración que tiene mayor capacidad de coordinación que las que tiene, La Unión Africana, por ejemplo. que las que tiene el continente. Bueno, ejemplos en el corto plazo hemos tenido de cosas que no hicimos, ¿no? En el medio de la pandemia no coordinamos vacuna. Claro, la compra de las vacunas. O sea que tenemos muchísimo para avanzar. Y a su vez tenemos una cantidad de organismos que se superponen en la región. Bueno, hay mucho trabajo para hacer, probablemente haya que ver qué funciona bien de cada uno de esos organismos regionales para decir, bueno, tomemos de otro. No son procesos que puedan pensarse en el cortísimo plazo, lo decía Leandro recién, o sea, el proceso de construcción de la Unión Europea tiene una guerra antes, ¿no? Y después la construcción de una idea de que son parecidos, cuando somos más parecidos nosotros que lo que pueden ser parecidos ellos. Ahora, ellos cruzan su frontera sin problema. Acá es más fácil que cruce un camión que el chofer del camión. Claro. ¿No? O sea, los bienes, las mercancías tienen más facilidades para cruzar que las personas. Bueno, yo creo que hay que pensar la integración a lo grande, en el sentido geopolítico, pero también en lo concreto. Un estudiante universitario quiere ir a estudiar a un lugar, más o menos ahora puede, pero después revalidar los títulos es complejo. Cruzar la frontera, tener que andar haciendo cola, es complejo. Yo creo que hay cosas que pueden avanzar los países, entonces hemos pensado muchas veces el factor económico de la integración, el componente de las burguesías, sus intereses, pero va a ser muy difícil la integración sin un pueblo. Y nadie gana elecciones en América Latina hablando de la integración. Ningún gobierno, ningún partido va a decir que su bandera principal es la integración, porque eso la gente no come con eso. También es cierto no vota que eso, pero hay que trabajar en ese sentido. América Latina, hay un problema de distancias en América Latina que a veces los mapas no engañan. ¿No? Pues el otro día no sé quién fue en Colombia que agarró el mapa de Colombia y lo superpuso a Europa y se comía, no sé, el 60% de Europa. Colombia. Un país de América Latina se come un territorio. Hay un tema de distancias y un tema de distancias acompañado con un tema de infraestructura mucho más débiles, que así que transporte realmente. Uno tiene buenas chances en un país como Uruguay de estar de espalda a América Latina. Estar solo contactado con Argentina y el resto casi que reviente, ¿no? Y capaz que en la zona de frontera norte un poco con el sur de Brasil, porque ni siquiera con Brasil. Con Brasil también. Pero creo que hay una cierta convicción en las izquierdas de América Latina, independientemente de que después eso se exprese en sus gobiernos, de que este es un tema crucial. De que si América Latina no tiene un proceso de integración muchísimo más profundo, digamos, citando a Perón, o unidos o dominados, ¿no? Algo así que decía. No tiene ninguna forma de enfrentar a la grande potencia. Quiero decir, defender sus intereses de los intereses de la grande potencia. Y está claro que acá eso no avanzó en 10, 15 años de gobiernos progresistas, pero no avanzó por lo menos tanto. Es más, casi todas las estructuras que se crearon entraron en un impasse, incluso llegaron a desaparecer, ahora volvieron a aparecer, ¿no? Pero sí, vamos a ver por cuánto tiempo. Caso UNASUR, caso CELAC, son organismos que se crearon y después se iban, ¿no? Las derechas además tienen una posición anti-integración. Ahora salió Macri diciendo que quiere unificar la moneda Brasil-Argentina, hay que ver. Pero sería glorioso que quisiera eso, habría que ver por dónde viene. Sí, que quiere robar en los dos países. No, pero bueno, es un temón. ¿Hubo algún pronunciamiento, quiero hacer la pregunta antes de cerrar este bloque, en el Congreso sobre la situación en Palestina? Hubo en la declaración final. Está en la declaración final. En la declaración final hubo mención a las resoluciones que ya había tomado la mesa política, condenando los ataques, solicitando un alto al fuego, la devolución de los rehenes y la ayuda inmediata en materia humanitaria. Me interesa mucho, Pablo, que me digas vos y Gonzalo, vos como presidente de la Carifa, pero Gonzalo también, porque su participación parlamentaria, porque esta misma semana se produce de nuevo una Asamblea General de la ONU
donde Uruguay nuevamente se abstiene. Vergonzosamente. Ya se había abstenido junto con otros 14 países. Sí, ahora se sumó Argentina, además. Y Guatemala, que es un escándalo lo de Guatemala, aunque ayer la Corte Constitucional, el jueves la Corte Constitucional dijo que tiene que asumir Bernardo Arévalo, pero veremos todo eso, ¿no? Porque la Fiscalía estaba dando un golpe de Estado. No sé, ¿qué reflexión les merece esto? Es rara esta posición de Uruguay en términos históricos, ¿no? Más allá de la del... Muy rara, rompe una tradición de la política exterior uruguaya, o sea, más allá de cómo veamos el conflicto, ¿no? Algunos de nosotros, además de condenar los ataques terroristas, además de exigir la liberación de los rehenes, hacemos un énfasis en lo que es una situación histórica de injusticia, de ocupación de territorios palestinos por parte del Estado de Israel, una política belicista totalmente desenfrenada, esto lo dice el Frente Amplio también, y crímenes de guerra terribles, pero digo, al margen de cómo valoremos el conflicto, la posición histórica de Uruguay en estos temas siempre ha sido una posición clara desde el punto de vista humanitario, ¿no? Y lo que ha habido en estos pronunciamientos, en estos dos pronunciamientos de Uruguay, es algo totalmente ajeno a la tradición de la política exterior uruguaya. Yo creo que es una suerte de política de alineamiento a través de la abstención, pero marcando en realidad un sesgo hacia la posición israelí, respaldada por los Estados Unidos, por algunos países europeos, que para un país como Uruguay, además de ser muy cuestionable desde el punto de vista de una posición ética, digamos, que también en la política exterior eso juega porque hay principios en la política exterior, es también muy inconveniente. Porque Uruguay es un país que existe gracias al derecho internacional. O sea, nuestro país, su principal defensa frente a cualquier hipótesis de conflicto, cualquier situación externa que pueda amenazarlo, es el derecho internacional, son los principios del derecho internacional humanitario también, y la postura que tomó el Estado uruguayo en ese sentido es inconcebible, y creo que además como pueblo nos debe avergonzar porque no representa lo que siente y piensa nuestro pueblo en su diversidad, porque, insisto, hay miradas distintas sobre el conflicto, sus características, más allá de condenar todo lo que recién mencionábamos, que consideramos atroz, pero creo que no hay una mirada distinta en la enorme mayoría de nuestro pueblo respecto del alto al fuego y de la necesidad de un impas humanitario para que entre la ayuda que tiene que entrar a la Franja de Gaza y para que no siga sucediendo esta situación de tinte genocida, terrible, que realmente a todos creo que nos escandaliza, ¿no? Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES.
el Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Hablemos de otros aspectos del programa porque me parece que son llamativos. Vamos a ver qué consecuencias podrían tener, pero se aprobó la creación de un Ministerio de Justicia. ¿De qué estamos hablando? Viste que estas cosas son las que llaman la atención, porque acá en nuestro país, con la tradición de división de poderes, la palabra Ministerio de Justicia puede también generar cierta preocupación en alguna gente que dice, che, que pará, no se metan. La justicia es la justicia y el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. Que la dictadura creó un Ministerio de Justicia también. ¿La dictadura? Tuvo su Ministerio de Justicia. Y sí, como el Cerro Chato, pena de libertad, ¿no? Como decía Galeano, era el que hacía toda la mención a todas esas cosas, Arroyo Seco, bueno, tenía un Ministerio de Justicia la dictadura. Bueno, pero ¿por qué se plantea la creación de un Ministerio de Justicia? ¿Qué competencias o qué cometidos se estarían ubicando ahí? Bueno, esta es una discusión de larga data, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con el sistema de justicia que están en la órbita del Poder Ejecutivo, porque el sistema de justicia no está integrado exclusivamente por el Poder Judicial. Por poner un caso, la Fiscalía no pertenece al Poder Judicial, el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial, pero así podríamos seguir todos los temas vinculados a los registros. O sea, hay distintos aspectos vinculados a asuntos que tienen que ver con la justicia, pero no pasan por la administración de justicia en sentido estricto, que son resorte del Poder Ejecutivo, y la idea es que eso pueda nuclearse en un ministerio específico. Es un debate, como digo, largo, y siempre ha tenido la característica de precisar que no se trata en ningún caso de vulnerar la independencia del Poder Judicial. La independencia de poderes es constitutiva de la República en un marco constitucional como el nuestro. De lo que se trata es de ordenar algunas competencias propias del Poder Ejecutivo que están dispersas o que están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura en particular, en algunos casos, y que requieren de un ámbito específico. Esto yo creo que a los efectos también de fortalecer la administración de justicia, ahí ya en el papel que le toca al propio Poder Judicial, va a ser muy importante. La administración de justicia en Uruguay es un problema porque tiene, para empezar, un sesgo de clase muy marcado en el acceso, ¿no? El acceso a la justicia no es inmediato y sencillo. Los procesos son muchas veces muy largos, y esto tiene que ver también con la forma en que está organizada la institucionalidad en esa materia. Así que me parece un paso importante, que además incorpora la dimensión de los derechos humanos como una dimensión central, y en ese sentido la creación de una nueva institucionalidad
parece ser un camino por lo menos innovador y acertado para buscar soluciones. Dos preguntas concretas. ¿Iría la Fiscalía ahí, a ese ministerio? Bueno, la Fiscalía tiene un funcionamiento descentralizado y autónomo respecto del Poder Ejecutivo, pero tiene una dependencia orgánica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, un vínculo a través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Se establece también, vería la situación de las cárceles? Bueno, ahí hay un largo debate que tiene que ver con el espacio en el que se ubica el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo que está claro es que no puede estar en la órbita del Ministerio del Interior. ¿Sabes Y que podría ser. Yo soy viejo. Hay como dos. Y las cárceles estaban en la órbita del Ministerio de Cultura. Sí, antes. Sí. Hay tres discusiones, me parece que este tema lo aborda. Uno es, de vuelta, la integralidad de las miradas en el programa del Frente Amplio. Digo, para ver esto, lo decía Gonzalo recién, hay una mirada de justicia y de igualdad, en el sentido de la igualdad, que no se puede percibir este tema sin analizarlo. Tiene que ver con la centralidad de la mirada enfocada a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es un nuevo ministerio, que siempre es difícil discutir, crear o no crear un ministerio, por lo que implica. A diferencia de otros países de la región, en Uruguay un ministerio tiene un valor político, institucional importante, conforma el Consejo de Ministros, tiene competencias. En otros países de la región ya vimos cómo Milei arrancaba papelito, sacaba papelito, se maneja más, sobre todo como espacios de influencia de política o de distribución en los recursos, pero en Uruguay no es tan fácil, ni crearlos ni destruirlos. Entonces tampoco puede haber tanta innovación institucional de forma fácil. Aquí hubo una decisión de una larga conversación que el Frente Amplio ha tenido, que hace algunos años era casi inhabilitada la discusión con respecto al Ministerio de Justicia, en función de que eso remitía para muchos a la dictadura. Entonces ya no se podía discutir si era necesario o no era necesario. Lo segundo, lo decía también recién Gonzalo, cuando se piensa en la justicia en Uruguay, no debemos pensar solamente en el Poder Judicial. Lo que hoy se denomina como sistema de justicia es una cosa mucho más amplia, y son todos aquellos actores que participan en primera y en última instancia de un proceso que termina eventualmente con un acto de ejercicio jurisdiccional dentro del Poder Judicial, pero que tiene otros componentes. La Fiscalía es uno de ellos. Los registros se los suele incorporar dentro de esa temática. Tenemos fiscalías de gobierno también, y otras iniciativas. El Instituto de Privación de Libertad, o del INR, el Instituto Nacional de Reclusión, ¿no? De rehabilitación, perdón. También podrían formar parte. Ese detalle no se llegó finalmente, va a formar parte del proceso de un armado de un plan de gobierno, pero quería decir, ¿debe o no debe el Poder Ejecutivo pensar en materia de política penal? ¿Debe o no debe? Bueno, esta es una discusión, y en última instancia la termina aplicando. Tiene independencia técnica los fiscales, ya lo vimos. Ustedes acá han trabajado bastante justamente el accionar de algunas fiscalías en estos años, pero uno puede priorizar, hacer énfasis, y ahí también tiene que ver, por ejemplo, la mirada transversal en materia de feminista y antipatriarcal del programa, ¿no? También el acceso tiene una perspectiva de clase, pero también está muchas veces en perjuicio de las mujeres, que son las que terminan siendo procesadas por causas que no son otras personas procesadas. Hoy lo vemos, por ejemplo, en lo que es el procesamiento de mujeres por el ingreso de sustancias ¿no? de drogas a las cárceles por baja cantidad, y terminan teniendo penas superiores a otro tipo de delito. Entonces, cuando uno piensa en la justicia, no debe pensar exclusivamente en el funcionamiento del Poder Judicial. Creo que en ese sentido es un acierto del Frente Amplio de avanzar en este sentido, que haya un espacio institucional organizado que piense justamente en el funcionamiento global en una sociedad que pretende ser democrática de su sistema de justicia. A mí me encantaría que, por ejemplo, cuando van a asumir los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pudieran presentarse ante el Parlamento y ser conocidos y decir cuál es su mirada, y que no sea siempre en función de que, como no se pone de acuerdo el sistema político, sube uno de los que estaba ahí atrás. También se necesita democratizar el sistema. Voy a aprovechar que Pablo es uno de los políticos que yo conozco desde más chico, desde que éramos más chicos los dos, entonces desde que le conozco la trayectoria. Pero como él fue director general del Ministerio de Educación y Cultura, además de ser presidente de la Carifa ahora, era director, y esto tiene como dos componentes. Una parte es, creamos el Ministerio de Justicia, o se crea por el Ministerio de Justicia, que algunas competencias que están hoy en el Ministerio de Educación y Cultura claramente pasarían. Por lo menos me imagino que la del Ministerio Público y Fiscal. Pero quiero aprovechar también porque
entiendo que en el Congreso se habló de modificarle el nombre del Ministerio de Educación y Cultura. Es así, Ministerio de Culturas y no sé. Artes y Patrimonio. Patrimonios. Finalmente quedó el término educación también incluido dentro de la denominación. Fue parte de un Fue una debate. discusión, porque primero porque la educación, esto está siempre que la educación... Nombre largo, le va a quedar un nombre largo. El ente autónomo, ¿no? Si la educación debía... Pero ¿es un detalle cosmético o tiene sustancia? Habrá que ver cuál es el... En principio es del nomenclator. Y creo que quiere reivindicar el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura. La gente lo conoce por educación, pero se dedica a la cultura. En general. Por la Fiscalía. Bueno, ahora las fiscalías ya salieron de la orden. Antes era una unidad ejecutora. Sí, a mí me importa tocó, mucho como sí. tú decías, ser director general del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio tenía unas 15 unidades ejecutoras aproximadamente. Uno no sabía qué lío iba a tener ese día, si iba a ser un problema con el SODRE, si iba a ser un problema con la Fiscalía, si iba a ser un problema con el fiscal de gobierno, con el canal público, la biblioteca, la Dirección de Ciencia y Tecnología. Era de verdad un universo bastante amplio. Pero ya desde el último periodo de gobierno del Frente Amplio hubo separaciones de responsabilidades, atenuación de las responsabilidades del Ministerio con respecto a algunas áreas, entre ellas la de las fiscalías. Así que efectivamente el Ministerio era un ministerio que tenía competencias en materia de justicia, como va a tener el Ministerio de Justicia, y competencias en materia de cultura. Yo creo que esta idea de cambiar el nombre tiene que ver con reivindicar esa situación, esa realidad del Ministerio con respecto al patrimonio, a las artes y a la cultura, que también en la discusión casi que nos dimos cuenta al final de que se estaba olvidando la palabra educación, y esto iba a generar un problema, porque ahí ya deja de ser un problema de nomenclator, ya deja de ser un problema estético si la palabra educación desaparecía directamente de esa situación, pero no hubo un mayor desarrollo de la innovación de las competencias ministeriales, más allá de reivindicar de forma contraria las acciones que, por ejemplo, este gobierno en materia de LUC tomó con respecto a justamente la pérdida de autonomía de algunas áreas de la educación y sobre todo de participación. Me voy a poner quizá un poquito rebuscado, pero no me pierdan el hilo porque tiene una importancia, creo yo. Se acepta crear el Ministerio de Justicia aun cuando sabemos que en este periodo de gobierno, por lo pronto, ha habido un gran ataque a la actividad de Fiscalía, o sea, de parte del oficialismo, que intentó aprobar una ley sobre prevaricato para presionar a los fiscales, que ha dicho cualquier cosa de los fiscales, los propios parlamentarios, que han tenido como en la picota, a veces de manera increíble también los medios. Por ejemplo, el diario El País publica en las últimas horas que una fiscal le responde a Jorge Díaz, y cuando en una causa donde Jorge Díaz defiende a no sé qué, un narco, dice el País. Cuando vos entrás a leer lo que pasó, en realidad lo que la fiscal hizo fue aludir: Díaz, usted fue fiscal de corte y sabe, o sea, no hubo ninguna pelea, pero estuvo en tapa eso. O sea, hay como una presión de ese orden. Entonces meter el tema Ministerio de Justicia puede ser algo que se use, me imagino yo, por parte del gobierno o de los partidos que representan a la coalición para decir, bueno, la izquierda va a querer presionar a la justicia, la izquierda y su lofer, como si fuéramos, no sé, ejemplo, Sergio Moro o Diana Salazar, ahora en Ecuador, que es increíble, ¿no? La gente, después vamos a hablar de eso también en Macon. Sin embargo, no parece haber habido problemas, se aprobó el Ministerio de Justicia. Y sin embargo, el Ministerio de Igualdad no. Porque ahí sí hubo argumentos diciendo esto pianta votos. En esos términos quiero decirlo porque leí, ¿no? Sí, igual, bueno, las crónicas a veces son un poquito inexactas, ¿no? En realidad hubo una discusión respecto de ese fue el argumento cuál que era la Inés. funcionalidad de ese ministerio. Nosotros votamos la creación del Ministerio de Igualdad. Fue una propuesta que surgió de compañeras en la comisión que trabajó los temas de género. Es un largo debate, el debate de cuánto la creación de institucionalidad jerarquiza o no jerarquiza ciertas políticas, posibilita enfoques transversales o no los posibilita. Es un debate largo, un debate conceptual, además de fondo. Nosotros lo que entendimos es que si esta propuesta venía de las compañeras que están trabajando desde hace mucho tiempo los temas de género, el Frente tenía que tomarla. Nos inclinamos por esa razón, por aprobar la creación del ministerio, pero los votos no estuvieron, se necesitaban 2/3 de votos, además para cualquier modificación al texto del programa. En este caso estuvo lejos de obtenerlos, ¿no? Después, algunas cosas que tienen que ver con las otras dos
referencias que hacías a creación de institucionalidad o a modificaciones. En el caso del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, que se mantiene también la denominación educación, hay una referencia también en la moción que se votó al rediseño del ministerio en función de esas prioridades, y también hay una referencia a el presupuesto para las políticas vinculadas a la cultura. Porque bueno, creo que lo que se quiso plasmar, y esto es un poco lo que decía Pablo, es que es muy necesario apuntalar la política cultural en el Uruguay en sus más diversos acepciones y capítulos, y que es muy necesaria en este caso una política también comprometida con la creación de institucionalidad, de programas, de propuestas diversas que potencien la creación cultural en todas sus formas, también la creación artística en particular, y por eso la denominación, y el cuidado y la promoción del patrimonio del país, ese patrimonio intangible que es el patrimonio cultural. Entonces, ahí hubo un debate que tiene como conclusión la aprobación de estas dos mociones. Y respecto al Ministerio de Justicia, seguramente esas críticas que vos adelantabas van a aparecer. Yo creo que nosotros no podemos valorar las decisiones que tomamos en el programa en función de qué es lo que puede llegar a decir la derecha sobre lo que nosotros votamos. Hay una campaña electoral también, Gonzalo. Hay una campaña electoral, pero tenemos que confiar en nuestras capacidades para, de cara a la gente, explicar por qué proponemos lo que proponemos. Porque lo contrario es un condicionamiento a priori que te lleva a no innovar en casi nada, ¿no? A hacer planteos que no molesten a nadie, y los planteos que no molestan a nadie son planteos que no convocan a nadie tampoco. Y eso es peligroso políticamente. Perdón, pero a veces hay que ser astuto, o por lo menos ser capaz de leer las circunstancias. Porque acabamos sí. En estas últimas horas se aprueba en la Cámara de Diputados la ley de medios. Ley Romay. No, yo lo digo en televisión porque ya lo he dicho. Es una ley hecha por los empresarios de los medios, a los cuales ya se le dio 18 millones de dólares en este periodo. Se le acaban de prometer 25 prácticamente por mecanismo de contraprestación. O sea que lo que aparezca en el programa o en las votaciones después puede ser traducido por los medios para la ciudadanía de una manera que vos realmente no puedas, o que estés en condiciones muy inferiores, si los medios quieren, como para poder vencer esas tergiversaciones o esa... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Eso es parte del debate político y uno tiene que asumir... A veces uno tiene que tener cuidado, por eso es lo que aprueba. Uno tiene que estar convencido de lo que aprueba para poder defenderlo, y cuando no tenés consensos suficientes como para impulsar determinadas ideas que pueden ser polémicas, me parece que es una evaluación razonable, y por eso el Frente Amplio tiene esta regla de los 2/3 para votar estas cosas. No es que una mayoría circunstancial define la orientación de un programa, ¿no? Se necesita una mayoría calificada, una mayoría especial, 2/3. A mí me parece que el argumento más fuerte para no incluir algunas cosas en el programa, que se deriva hasta de la propia forma de votación que tenemos, es que no tenemos los consensos suficientes como para poder impulsar y defender esas políticas en ese debate público que se va a dar. Luego, lo de la conveniencia o la inconveniencia siempre es muy discutible, ¿no? Siempre es muy discutible desde la perspectiva de quien lo mire, y también, bueno, hay cosas en las que a veces uno puede decir, esto puede resultar inconveniente decirlo, pero vale la pena dar el debate, es necesario darlo, y otras que por ahí consideramos secundarias o accesorias, ¿no? Una pregunta, ¿qué va a pasar con la educación y los consejos desconcentrados? Bueno, hay una reivindicación en el programa de principios generales de la educación, dentro de los cuales aparece la participación de los docentes en el diseño y la ejecución de políticas públicas vinculadas a educación. No es una referencia específica a los consejos ni a los artículos de la LUC, que fue un debate que se dio. También hubo en ese sentido una moción que no obtuvo los votos necesarios, en ese caso la impulsábamos nosotros, entre otros, pero sí se recogió en una moción más general algunos principios que claramente las políticas que ha llevado adelante este gobierno los contraviene, ¿no? Entre otras cosas, la coordinación en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública, que desapareció con este gobierno, la participación de los docentes en los consejos, en la ejecución y en el diseño de las políticas, más allá del organigrama de la educación, y algunos elementos más, ¿no? A mí me surge una pregunta, perdona, que es... La autonomía del cogobierno, debo decir que quedó expresamente... ¿Cuánto condicionan los cambios negativos que hubo a las políticas del FA? Como para que diga, quiero dar vuelta a esto, o no, o tengo que aceptarlo. Hablo, por ejemplo, PPI,
esto está pasando en No, pero UTE. Popi, lo que pasa es que los programas se hacen haciendo un planteo. O sea, si no, el programa podría ser, vamos a derogar esto. Nadie hace un programa así. No, yo lo planteo conceptual, ¿no? La batalla conceptual y cultural. ¿Esto lo tomo como quedó o voy a hacer lo posible por cambiarlo? ¿No? Entonces eso es lo que me parece. Por ejemplo, está claro que el programa no es con medidas taxativas, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, sino se propondrá, se verá, se estudiará, ¿no? Pero hay batallas culturales que dar, ¿no? Por ejemplo, más allá del programa. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aceptar así esto de que los docentes no estén más en los desconcentrados, tenemos que aceptarlo. Pero si en el programa dice cogobierno, dice eso. Dice autonomía y cogobierno, que es una formulación exigente cuando se habla de la educación primaria, secundaria, técnico profesional. En otros programas del Frente Amplio no estaba formulado de esa manera, me parece que eso tiene un valor. Y luego hay que decir, yo estaba convencido de que la formulación fuera distinta, pero también estoy convencido de que hay una voluntad expresa y manifestada por el Congreso de cambio. A mí me da o sea, la sensación... el hecho de que la formulación no sea la que... Instalar consejo. Claro, la que consideraba que tenía que ser, no quita que haya una voluntad de cambio claramente expresada en el programa y en la voluntad de los congresales, porque aparte obtuvo una mayoría muy amplia esa moción que reivindica principios generales que claramente son contrapuestos a los retrocesos que hizo este gobierno sin participación y de una forma muy abusiva, además, porque esto de derogar, no derogar, etcétera, es un debate que puede ser hasta semántico, ¿no? También es político en cuanto en educación la imposición de cambios del modo en que se llevaron adelante es absolutamente desastrosa para el sistema educativo. No es cualquier capítulo de las políticas públicas, ¿no? En educación, los cambios sin participación, sin protagonismo de la gente, generan desastres y bueno, ese modo de hacer es un modo que está cuestionado por el Frente Amplio, ¿no? A mí me dio la impresión, viste que toda estrategia se valida después en su éxito, ¿no? Pero me dio la impresión de que la estrategia del Congreso fue, digamos, alusión, pero no directamente decir hago esto con la norma. En varios puntos. Uno es porque se plantea cogobierno, pero no se plantea derogo estos artículos de la LUC. Que de repente, como estrategia decirlo era correcta, o de repente se revela como incorrecta decir eso porque das un cachón para decir, van a gobernar para... Pero se nota también en la seguridad social. No se plantea que derogar estos artículos de la reforma, pero sí se plantea en el documento, creo que quedó, por ejemplo, la edad de retiro con 60 años. Sí. Y bueno, buen lector, o sea... Es un programa para enfrentar un proceso de transformaciones de cara a una campaña electoral. Pero además después está el plan de gobierno, ¿no? Por eso hoy decía, no es un programa de una lista de almacén donde uno dice se hará, sino un programa que intenta sintetizar el posicionamiento político de la fuerza política, que es diversa, dejando abiertos espacios para la negociación y la ejecución, pero también dejando firmes aquellos principios que la fuerza política entiende que deben estar. El principio de la autonomía de cogobierno está plasmado, se verá luego cuál es el proceso de acomodo, de ejecución de ese principio. Te iba a decir algo igual, Leandro, que habría que revisar, por ejemplo, a Delgado, porque creo que el Partido Nacional también en su momento dijo que podía tener acuerdo con el Ministerio de Justicia. Yo revisaría, o sea, no sé si sería un problema en ese caso, lo que no significa que los medios no transformen en un problema, porque acá lo que tiene también el Frente Amplio que discutir en algún momento es cómo enfrentar el poder comunicacional. ¿No? Me impresionó eso leí mucho sobre el Congreso, conozco un poco, también leí cómo lo reflejaron los medios, también leí aquellos medios que querían armar la polémica, dice que ahí estuvimos en sintonía porque creo que Gonzalo y yo, leímos todo, pero leímos alguno en particular. En alguno en particular se hacía mención, incluso se citaban las palabras de Inés Cortés, fue la diputada del MVP y cientista social también, politólogo, socióloga, que hizo la argumentación en contra de el caso, creo que Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad. Y después Paulita Beltrán fue la que hizo en contra de... Estoy tratando de recordar
De la derogación de los artículos de la LUC. De la derogación de los artículos de la LUC en el tema de la educación. Y ahí en un momento leí y dije, bueno, esto afecta en votos. Dije, de repente está leyendo el Congreso, en el caso del Ministerio de Igualdad, una cosa que se viene observando en otros países, o que se dice en otros países. En Argentina, por lo pronto, se dice que hay gente que atribuye a las políticas de género una parte del voto que después tuvo Milei. En España, bueno, la situación entre Sumar y Podemos también refleja un poco acá están leyendo lo mismo. Pregunté. Y en Alemania hay un movimiento de izquierda que también empieza a cuestionar. Por supuesto, en Alemania se dividió la izquierda por esto, sí. Y es más, la izquierda quedó del otro lado. Y es una discusión súper interesante. Para un próximo programa. Pero es una discusión. Quería hacer las preguntas. Igual, como la ultraderecha le metió esa discusión. A ver, lo que está claro es que todos queremos ganar las elecciones, porque para nosotros es clave ganar las elecciones para transformar el país. Por lo tanto, nadie hace una propuesta para perder votos. ¿No? El tema es cómo concebimos que es la mejor forma de disputar las elecciones y de transformar el país. Y también cuánto estas discusiones de cuántos votos me saca o cuántos votos me pone una formulación nos pueden dañar. Porque la verdad es que yo creo que mirándolo de afuera, ver a una fuerza política discutiendo si dice una cosa de una manera más eufemística o más expresa o literal por miedo a cuántos votos pueda perder, bueno, muy lindo no es. No porque lo que dice, sino por la propuesta que finalmente aprueba. O sea, yo parto de la base de que no se va a crear ese ministerio que se resolvió en contra y sí se va a crear el ministerio que se votó a favor. Claro. O sea, que ahí hay una cuestión sustantiva más allá de lo que se dice. Totalmente. De todos modos, quiero para cerrar, porque ya no nos queda mucho tiempo, preguntarles algo. Leí a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Es decir, me da la impresión, dice el querido negro Juan Castillo, gran amigo, por cierto, que este programa está mejor y lo considera como más avanzado que el que presentamos en el 2019. ¿A usted le da esa impresión? ¿O es una pregunta realmente...? Es difícil decir si es mejor o peor porque es el programa posible. Más avanzado. Yo creo que sí. Yo lo decía al principio del programa, de este programa, hablando del programa del Frente Amplio, que me parecía justamente que era un programa más a la izquierda, que había aprendido a resolver la ecuación interna del Frente Amplio para posicionarse de cara a una campaña electoral después de haber atravesado un proceso de autocrítica. Porque acá uno ahí si le interesaran estos temas tendría que leer este programa y el documento de autocrítica del Frente Amplio del Congreso del 21. Ahí nos están llamando. Y yo creo que sí, creo que es un buen programa, que es un programa que además, a pesar de ser extenso, habilita su lectura. Y en términos de posicionamiento, me parece que es un programa para transformaciones. No me gusta mucho eso de más a la izquierda o menos a la izquierda en función de, porque habría que ver en cada uno de los casos, pero es un programa que transversaliza la mirada de género, es un programa que transversaliza los derechos humanos, transversaliza la mirada del ambiente, transversaliza lo que tiene que ver con el desarrollo, la sostenibilidad. Me parece que es un programa que de alguna forma ya está mostrando lo que el Frente Amplio quiere hacer cuando llegue al gobierno, así que me parece que es un buen programa por eso. Cerramos. Un programa para este momento de la vida del país, después de un proceso difícil, de asumir una derrota que fue dura, que hubo que leerla, sobre la que fue importante también hacer una autocrítica, porque las elecciones no se pierden por casualidad, y porque además vemos también las fragilidades de algunos de los cambios cuando un gobierno como este desmonta muchas de las políticas que pudimos llevar adelante rápidamente, o cuando en la sociedad avanzan sentidos conservadores o reaccionarios sobre algunos temas. Entonces esta lectura el Frente la hizo, tuvo un congreso específico para eso, la sigue haciendo porque estos procesos no finalizan por decreto, y yo creo que hay una experiencia histórica sintetizada, acumulada, que dio lugar a que el programa en algunas áreas pueda ser, diría, más contundente o más preciso respecto de lo que queremos hacer. Y yo creo que eso es bueno para este momento de la vida del país, y me parece que es un buen instrumento para un debate que no va a estar centrado solo en el programa. Ojo, ¿no? Las discusiones de las campañas electorales no son solamente sobre un programa, menos sobre un texto escrito, digamos, ¿no? Son sobre los temas que le importan a la gente, que están contenidos ahí, y otros que van a surgir, que van a aparecer. Y ahí va a ser muy importante que como Frente Amplio seamos capaces de siempre transmitir una visión propositiva, esperanzadora,
crítica con lo que está pasando, pero a su vez que muestra al frente como constructor de una alternativa que solo va a ser posible si la gente se involucra, participa, si nos comprometemos en transformar la realidad, porque los cambios no se hacen de arriba para abajo. Muchas gracias, Gonzalo Sibila, muchas gracias, Pablo Álvarez, y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos, este domingo sí, nos vamos a tomar un café con Víctor Hugo Popia Velando, porque la semana pasada la ocupamos toda en la entrevista que le hicimos al economista, al doctor Gabriel Odone. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo. Desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, último programa de esta temporada. Que en Legítima Defensa, segunda dosis es la tercera temporada. En Legítima Defensa, que culminó el viernes, la temporada cuarta. Bueno, Popi. ¿Ya empezás a preparar las valijas? Porque el 29 voy a estar saliendo yo, otro grupo sale el 31, para Cuba. Allá está Julieta que dice que también ella viaja. Para Cuba, primero pasamos por Panamá, después vamos a Cuba, estamos en La Habana unos cuantos días. Después vamos a ir a Trinidad. Bueno, vamos a andar por ahí en Cuba una cantidad de días de enero. Y está abierta todavía la inscripción para los que quieran ir a Portugal y España, que es ahora nomás, es el fines de mayo. Por norte de España. Sí, además no se corrió la fecha de las internas, así que ¿no? sigan bien. No, perfecto. No, es que presionó mucho la gente que estaba inscribiéndose como que no se corrían las fechas internas, ya teníamos todo armado. Norte de España y Portugal. Qué lindo eso, saliendo el 25 de mayo, son 16 o, nunca me acuerdo, 16 o 17 noches. La gente que quiera, en el 092982986, la gente, no toda la gente, no la que quiere y la que duda y la que quiera saber, además curiosear cuál va a ser el periplo. Ahí en el 092982986 piden toda la información, la va a estar organizando Sigur, como todas las excursiones internacionales que hacemos. Popi, no hablamos ahora con Gonzalo y con Pablo de otro elemento que sucedió otro hecho político que sucedió en el Congreso, que fue la formalización de las 4 precandidaturas. Ahora sí, ya está clara las candidaturas, ya están claras las candidatas precandidaturas. Andrés Lima, Mario Vergara, Carolina Cose, Yamandu Orsi. Esas son las 4 precandidaturas. Hubo todo un chisporroteo entre Mario Vergara y el Pacha Sánchez. Pero eso fue después, ¿no? Unos días después, porque el Pacha dijo, bueno, está claro que hay 2 candidaturas. Creo que Pacha estaba hablando de las encuestas, pero a Mario Vergara no le cayó nada bien, ¿no? Porque claro, es verdad que eso no como, hay 2 y 2. Y eso digo Vergara, también le diría que chichar, así no, Pacha. Así no. Pero si nos vamos de la parte de disputa política, eso es lo que señalan las encuestas. Después son 4 candidaturas que cada una tiene sus puntos fuertes, Sí, muy fuertes. El jueves se conoció una de Factum, ¿no? ¿Qué dice? Sobre las internas. 14 puntos acá Orsi a Cose. Y creo que 16 o 18 Delgado a Rafo. Sí, es claro. Y a Mario le da 9%. Que no es tampoco. No, yo creo que va a ser una competencia. Para mí está claro que va a estar entre ellos dos, entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. Pero está claro por qué. Porque, bueno, un poco es lo que dicen las encuestas y lo que a uno le da la impresión. De todas maneras, todas las candidaturas tienen cosas muy fuertes, las del Frente Amplio. Carolina Cose es la intendenta de Montevideo, ya fue precandidata en anterior instancia. Tiene una gestión muy visible, en una trayectoria más muy visible, y es una candidata muy fuerte, que además tiene el apoyo de sectores políticos como el Partido Comunista, como el Espacio Socialdemócrata Avanzado, como todo el Partido Socialista, como todo el grupo de Izquierda y Libertad, que son bastantes sectores. Tiene sus apoyos fuertes. Yamandu Orsi también. Yamandu Orsi además sale una encuesta de aprobación de más del 70% en Canelones. 7 de cada 10, sí. En Canelones. Y bueno, el apoyo nada menos que del MVP, que es la fuerza electoralmente más grande del Frente Amplio en las últimas 3 o 4 elecciones. Y también tiene el apoyo de la vertiente Tardista, de otros sectores, de sectores extra frente amplistas o que se han juntado a través de la Patriada, en fin. Y es además el intendente Canelones, que es ese departamento que siempre se lo considera como la síntesis del Uruguay, un poco Montevideo, un poco el interior, es todo como, ¿no? Sí, tiene costa, interior. Mario Vergara, es un candidato muy fuerte, expresa el sereñismo o el astorismo, que es una corriente importante entre la sociedad, y además tiene una trayectoria desde el punto de vista de la política económica, formación como tal, experiencia,
puede suscitar además muchos respaldos de sectores más moderados de la población. En fin, son candidaturas fuertes. Y Andrés Lima, que es el intendente del interior, ¿no? Claro. Y que está armando muy fuerte en el interior. Aunque no le va a dar seguramente para ganar una interna, le puede dar para potenciar mucho su presencia en el interior del país, ¿verdad? O sea que todas tienen su justificativo y todas tienen su fuerza, su polenta, digamos. Vamos a ver qué pasa en la interna. Sí. Todavía la campaña no empezó, la campaña fuerte. Pero los ataques de la derecha se han dado contra Orsi y contra Cose de manera fuerte, ¿no? También contra Andrés Lima y contra Mario Vergara. También Pero es Lima, cierto que los ataques de la derecha contra... Bueno, mirá lo que pasó el otro día. Entre la calle y Orsi. No, pero Delgado insiste mucho siempre. Siempre golpea y golpea. Y a Carolina también le dan, mirá esto, por la ciclovía. Qué bien que está la ciclovía en 18 de julio, ¿eh? No la vi, pero también sabes por Lleno qué. de bicicletas, para que decían que no, pero van bicicletas para los dos lados. Es una tendencia en el mundo, ¿no? Y además arbolaron 18, que están creciendo los árboles. La gente ahora ve como el matorral. Pero dentro de unos años, y no mucho, van a ser árboles. Va a cambiar 18 de julio, va a ser como... como un vergel, ¿viste? Y como una ciclovía. No. Hay una tendencia Se va a exportar 18 de julio. La gente va a decir ayer, mirá lo que es esto. Pero, bien ahí. Yo me acuerdo cuando vos eras chico, me parece, cuando Tabaré Vázquez hizo peatonal Sarandí. Sí. Unas quejas enormes. Y hoy es una de las cosas más destacadas que tiene Montevideo. Es que no se resaltadas puede... por los turistas, ¿no? Es que es notable. Cuando pusieron, que al final los tuvieron que sacar por la presión, me parece a mí. ¿Te acuerdas en la plaza que es la Plaza Zavala? La Plaza Zavala, sí. Habían puesto esos bancos que eran como medios... que empezaron a quejarse por el precio, pero eran bancos que estaban... Eran grandotes, eran de descanso. Estaban buenísimos. No, bueno. Que todo lo que hacen, que arregla un poco el paisaje urbano, que... Nada. Pero hay una tendencia en el mundo, que incluso en el paradigma de la derecha o de los sectores de derecha, que es Estados Unidos, se usa en las ciudades, que es tratar de desestimar el auto individual, ¿no? Y yo, de ver las películas, es que la gente en Estados Unidos va hasta la estación de tren, deja el auto y va a la ciudad. Después vuelve y levanta el auto. Y acá tenemos que pensar eso también. Digo, ¿cómo? Y creo que Carolina está en esa línea, de cómo desestimular el auto. Porque además, no solo porque las calles de Montevideo no dan más, pero además es polución. Pero además, Popi, toda intervención que se haga, medio poética, en 18 de julio, está justificada. Salvo que la gente no haya apreciado lo que ha pasado en 18 de julio en los últimos 30 años. 18 de julio, que era la calle céntrica de Montevideo, con sus galerías, por un montón de cosas, por cambios en la lógica de consumo, en que las galerías pasaron a ser, las grandes superficies sustituyeron eso, fue cerrando persianas, fue como decayendo, fue pasando a ser recontra gris. Y era una calle, mira, en un trabajo que hice hace poco, hice una ponencia en el Congreso de Letras, sobre la epidemia de fiebre amarilla en 1857. En un libro que hizo Fajardo, que hace Montevideo bajo el azote epidémico, en 1857, él está contando cómo era Montevideo cuando llegó el primer caso, y habla de 18 de julio y 25 de mayo, y la descripción que hace de la gente, como vestida de fiesta, caminando por 18, y los faroles de gas, es impresionante. Vos decís, wow, estamos hablando de hace 170 años. Bueno, decayó 18 en las últimas décadas, ¿verdad? Y entonces si ahora te hacen una propuesta que la trata de llenar de vida, de actividades, que le pone ciclovía, que le pone árboles. ¿Te acuerdas ese poema de García, de Mario Benedetti? Dicen que la avenida está sin árboles y no soy quien para ponerlo en duda, pero ¿acaso yo no estoy sin árboles y sin memoria de esos árboles que según dicen ya no están? Bueno, el 18 de julio en algún momento tuvo árboles. Claro. Se los cortaron. Y ahora los van a recuperar. Es una recuperación del centro de Montevideo. Estar en contra de eso es conservadurismo puro.
conservadurismo puro, hay que ver cómo funciona. Y ahora hay bicicletas además. Pero es para pegarle a COSE, todo vale, Y ¿no? oponerse por oponerse. Vos fíjate que ahora criticaron que COSE fue a la bajada. Esta juntada de gente Sí, que hay la en de hace Rama, Camarota. Camarota. Y fueron como 50.000 personas, dice. Y la criticaron por eso. Y la criticaron por haber traído en la intendencia a Fito Lali, Páez, a a Lali. Lali Espósito. O sea, todo lo que es actividad cultural, que se llena de jóvenes, las actividades innovadoras, todo en contra. Y entonces dicen, cae una lluvia como la que cayó el otro día, que no sé, fueron como 100 milímetros en 2 horas, uno de esos eventos que suceden cada no sé cuántos años, se inundan algunas calles y es un escándalo. Pero y el además- otro día yo vi, anteayer vi la foto de un tipo nadando en Rivera, de una Sí. inundación. Y nada, ¿dónde están los que decían? Y pasó en Durazno también, no que nadaran, pero pasó en Durazno que se inundó. Pero el problema ahí es que lo que sí hay que tener en cuenta, que va a tener en cuenta la Intendencia, incluso el Frente Amplio en el Gobierno Nacional, si gana, es que esos episodios son cada vez más seguidos, ¿no? Fíjate que ya hubo una inundación, no sé si te acordás, hace 2 años, en Malvin, que entró a los garajes de los edificios y también arrastró autos. Porque además, yo no soy técnico de esto, pero dicen que un problema no es solo que puedan estar tapadas la boca tormentada, sino que el nivel del río está muy cerca del agua. ¿no? Mirá, yo viví en Jacinto Vera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Rancho de Lata por por fuera y por adentro Madera. Bueno, viví en una calle empedrada, en la calle Cufré. Viste que el empedrado está ahí. Y cada tanto había inundaciones que llegaban a la puerta de tu casa. O sea, esa calle se inundaba. No sé si se inunda ahora todavía, pero no hace muchos años de esto. O sea, no estoy diciendo con esto que no haya que hacer obras que... Hay que hacer. Hay que hacer, pero hay una crítica que es como despiadada y que además es injusta, ¿sí? Y además hay un conservadurismo que impide o que intenta obstaculizar que vos hagas cualquier obra de reforma urbana, de cualquier obra. Todo es estar en contra de cosas que no tienen ningún sentido. A veces son obras que ni siquiera son estrictamente caras, porque la ciclovía da la impresión de que es una inversión relativamente baja, pero cambia mucho para la gente que va en bicicleta y desestimula el uso del auto. Y además le genera una vida, una actividad, que vos vas a Europa, Popi, y está en las grandes ciudades de Europa. Sí, claro. ¿Eso significa que la Intendencia concentra su obra en lugares donde no son tan necesarias cuando hay toda una zona periférica? No, porque no fue así. El plan ABC no fue así, porque porque se opusieron en la Junta, se opusieron al préstamo, a extender el préstamo para hacerlo el saneamiento, que implicaba un montón de obras en zonas donde o sea, ese estar en contra de todo, eso va a pegarle a COSE, en este caso. Como estuvieron en contra y están todavía delante de la arena, que no saben qué decir delante de la arena, porque toda actividad más o menos internacional que se hace en Uruguay se hace delante de la arena. Esa es la realidad hoy. Bueno, es el mejor espacio cerrado que tenemos en el país, prácticamente. Y en el caso de Orsi, la cosa ahora es el tono, pegarle por el tono, como compadrito, como Isidoro Cañone. Isidorito era la calle Pou, Isidorito, al lado de Orsi, además que mide 1 metro más que él. No es por nada, pero es muy de cámara eso, ¿no? No hay que entrar en, ¿Eh? no hay que entrar en ese. El problema no es el Un tono. poco sí, ¿eh? Porque eso, con uno como baila malambo. Orsi baila malambo, ¿no? O sea, que meterte... Fue muy irrespetuoso lo de la calle Pou. Orsi estuvo ahí, se mantuvo tranquilo, ¿no? Nah, perdón, Popi, porque te corté. No, está bien. Pero es parte de la campaña. Ya es campaña electoral, sin duda. ¿No? Y va a ser peor todavía. Delgado dijo, yo no derrapo. Otros derrapan, yo no derrapo. ¿Te acordás cuando le dijo a la periodista aquella de TV Ciudad, vos te mandan? Y le metió el peso así en... Sé que no tiene memoria de sus derrapadas. Y el nerviosismo va a ir aumentando, ¿no? Y sí, porque los números le dan mal. Gandini lo reconoce el otro día en la Convención Nacionalista. Dijo
los números nos dan mal, los pronósticos dicen que vamos a perder, pero ¿cuándo, dice los blancos, nos fijamos en los pronósticos? Una declaración curiosa la de Gandini, porque hay como una cierta admisión de que está complicado. Popi, hablame un poquito de lo que pasó en Argentina. Aparecieron las 10 medidas, ¿no? Está bravo lo que pasó en Argentina, ¿no? Va una devaluación de 100%, ¿no? Ahora... Llevan de 350 pesos argentinos el dólar a 800 y algo, ya 820 está por ahí. Además eliminan no, van a reducir, no se sabe la cifra, no sé si vos lo sabés, los subsidios al transporte y a la energía. Y sí, lo quieren suprimir. Pero en este momento dicen, por ejemplo, disminuirlos, bajarlos. Enargas, que es el ente regulador del gas, y el gas es muy importante en Argentina, porque sí, todo gas es... gas. Sí, porque el agua caliente funciona a gas. Las heladeras, todo, sí. Las heladeras son en general eléctricas, pero sí funciona la calefacción, pero también el agua caliente, en las casas. Y además el gas es un producto argentino, porque recordemos que la Argentina tiene producción de gas natural. Ya el enero va a estar reuniéndose, porque tiene que hacer una audiencia por ley, para modificar esto tenés que hacer una especie de audiencia pública, va a ser por Zoom. O sea que se van los subsidios. Y eso puede significar un incremento de tarifas monstruoso en Argentina. Por ejemplo, el boleto en el conurbano, en AMBA, la zona metropolitana más Buenos Aires, y puede aumentar de 56 pesos argentinos a 700 y pico. Y vos decís, bueno, pero 56 es muy barato. Bueno, pero mirá que en Argentina para moverte... Sí, pero además, podés llegar a tener que tomar 3 ómnibus, un ómnibus más un tren más un subte. Hay una cosa que en todo el mundo, yo no sé en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mundo aparte, está subsidiado el transporte público. En todo el mundo. Porque hay cosas que si no se subsidian, no se resuelven. Sí, pero quiero señalarte eso, porque mucha gente acá en Uruguay te dice, no, porque en Uruguay cuesta 40 pesos, más de 40 pesos un boleto, y que es casi $1, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Es como que en Argentina, 800, ¿sí? O 350, como estaba antes. Sí, y allá cuesta 56, que es, yo qué sé, ¿no? La décima parte del... Sí, pero pará un poquitito. Pará un poquitito, porque si vos vivís en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, pero no en la provincia interior, sino en el conurbano, La Matanza, en San Justo, en cualquier lugar del conurbano, y trabajás en Capital Federal, que le sucede a millones de personas, tenés que tomarte un tren, quizá tenés que tomarte un colectivo, o sea, un bondi, desde donde vivís hasta la parada del tren. De ahí, un tren hasta, ponele, Retiro. De Retiro tenés que tomarte quizá un subte o otro colectivo para llegar a una facultad o a un laburo. O sea, vos tenés que asociar transportes, varios, para llegar al lugar. 3 transportes. Es muy común esto. Es muy común. Yo viví ahí. Daba clase en una universidad al sur del conurbano y yo vivía en zona norte y me tenía que tomar un tren, un subte y otro tren. Y demoraba como 2 horas, 1 hora y 40 en llegar. O sea, tenía 3 transportes. No podés considerar que es un boleto. Tenés que considerar que la gente se gasta 5 o 6 boletos por día. Entonces, no compares un solo precio. Es como si vos tuvieras que tomar 6 boletos acá. La gente no va a tener plata ni para ir en transporte a trabajar. Si aumentan así. Es como demencial. Popi, es demencial. Yo no puedo creerlo, incluso lo que... Sí, además, ¿qué otras medidas fue que anunció? Bueno, la supresión de los ministerios, que no mueve la aguja, eso es un gesto nada más. La supresión de la obra pública, así que, la que no está licitada, ¿no? No va a haber más. Que no sé cómo plantear que los privados sean los que se encarguen de la obra pública. No sé cómo hace. Suprimen la obra pública. Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a ver lo de suprimir la obra pública, porque sí, también hay muchos de ahí de la banda Caputo que son los dueños de las empresas. Están los empresarios que controlan. Que son los que gobiernan. Entonces, de repente la suprimen por arriba, pero la financian por abajo, ¿no? Yo no sé cómo va a funcionar eso. Lo que dice es que destruyeron en 4
En una semana destruyeron el poder de compra del salario. Sí, pero hay otra cosa aparte de eso. Vos fíjate que ellos van a poner impuestos a las importaciones, ¿no? Sí. Pero van a poner impuestos a las exportaciones industriales. Sí. Y no tocan el agronegocio. No. Desestimulan la industria, Claro. pero además estatizan la deuda de los importadores. Sí. Más desestimulo que eso, te estatizo la deuda, o sea, te regalo 30.000 millones de dólares Es y además como te acá. pongo impuestos para exportar, el tipo cierra el otro día. Es como acá cuando pasaban las carteras pesadas al Estado. Es la segunda vez que estatizan la deuda. ¿Sabes cuál fue la primera empresa? ¿Cuál es la primera empresa fue beneficiada de eso? Margor, ¿sabes quién es? ¿No sabes? No. El Caputo. La familia Caputo. Vamos a un corte y volvemos con el segundo café con Poppy del día de hoy, porque como no hicimos la semana pasada uno, vamos a hacer dos en este último programa del año. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT.
volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Popi, otras cosas que pasaron en el Uruguay, que me parece que tenemos que comentar. Una es la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Medios. La Ley de Medios, sí. No tuvo todavía pronunciamiento del Senado, pero ya se aprobó en diputados. Permite mayor concentración de medios, o sea, permite que tengas más licencias. Se pueden llegar a 10, 6 afuera y 4 acá en Montevideo. Permite la extranjerización, porque vos podías vender 49% de las acciones y ahora podés vender el 100%. Sí. Autoriza la eliminación del canon, o sea, eso que pagan los canales por usar espectro radioeléctrico. Que tendrían que pagar. Sí, que es una deuda que tienen, pero ahora pueden no pagarla. Y deroga una ley de medios y pone una ley de medios que es cuestionada por la Universidad de la República, por Observacom, por los especialistas de todo tipo, diciendo, esto es un... eliminaste una ley de medios que era un ejemplo, aunque no se aplicaba mucho tampoco. No se aplicaba, incluso el gobierno frente a Plita no lo aplicaron, ¿no? Quedan dificultades, pero pusiste una ley de medios al servicio de las empresas, de los canales, fundamentalmente. Y bueno, es parte del poder, ¿no? Poder mediático, poder económico. ¿Te parece que en algún momento de las últimas décadas fue tan explícito la connivencia con los canales? Yo creo que sí. Mirá que yo estaba pensando la vez pasada, escuchando todas estas discusiones sobre el papel de los medios. Me acuerdo cuando yo era estudiante, nunca iba a saber una foto de una movilización estudiantil en un diario, jamás. Es decir, había ni obrera, había, salvo que mataran a alguien, no sé cómo lo ponían. Pero había un ocultamiento de todo ese Uruguay que se movía. Y en ese clima fue que creció la izquierda en Uruguay. Es decir, los medios siempre estuvieron al servicio de los sectores dominantes, siempre. Y ¿qué te voy a decir más? Incluso el problema con la educación y con la universidad, por eso tanto énfasis en la educación, es que merced al trabajo cultural e ideológico de la izquierda, ni la universidad ni la educación fueron repetidoras de los valores dominantes de los sectores más reaccionarios de la sociedad. Y eso gracias a que la universidad era gobernada y era autónoma. Pero entonces, yo lo que te digo es que el problema es una constante de cualquier batalla de la izquierda o de la oposición va a ser siempre contra, sin que los medios jueguen un papel a su favor. Sí, pero ojo con algunas cosas, Popi. Mirá esta nota de qué pasa en el país. A ver, ¿la podemos poner ahí para que la gente la vea? No la vi. La placa. Dice, desde dolarizar a eliminar ministerios. Está contando sobre Argentina. Mirá la pregunta que hace. ¿Se pueden aplicar en Uruguay las medidas de Milei? Esa es la pregunta que hace el país. No está. Qué pena. Yo la estoy viendo acá. Quizá la gente la pueda ver atrás mío. ¿Dónde está? Acá. ¿La ves? Ah, sí. ¿Se pueden aplicar en Uruguay las medidas de Milei? ¡Ojo! Porque este es un trabajo fino que arranca así. Ay, bueno, arranca así. Los medios empiezan... A ver si... arranca de esta manera, ¿no? Fíjate, un comentario casi gracioso. Mirá cómo te lo pregunta el país, así. Romina Celeste dice que va a formar un partido con las ideas de Milei. Esto es un trabajo que arranca así, Popi. Y sí. Empezando a potabilizar, a ser potable, digamos. Pero no te olvides que... ¿Cómo nació el fenómeno calle Milei? En los medios de comunicación. Claro, pero la calle U llamó de madrugada a Milei para felicitarlo. Y fue ahí, estuvo con Bolsonaro, con Zelensky, el de Ucrania. Y le invitó a un asado. Y manifestó su alegría, pero lo que hagan los políticos, o sea, lo que hagan los partidos políticos, sobre todo de la derecha, a mí, como yo sé que son de derecha, sí, no me impresiona nada. Pero Leandro, cuando empiezan los medios a dar esta manija... El problema es generar opinión pública a favor de esas cosas.
¿Y cómo la generás? Con pronunciamiento de los políticos, con el papel de los medios, ¿no? Ahí va generando opinión pública, porque si vos incorporás al sentido común de la gente estas cosas, y estás ganando una batalla. Este es el camino, Popi, por eso te digo, lo de la ley de medios que se aprueba en diputados, que lo que busca es eso, es restablecer, es derogar la anterior, más todos los favores que se le hicieron en este periodo. Es el camino de seguir financiando un blindaje en este caso, pero también un aparato, digamos en sentido más aparato ideológico, ¿sí? Que van penetrando en la sociedad, con ideas. Da manija. Hay una cosa que yo rescato, que empecé a tener en cuenta, es que, y eso hay que tenerlo presente, la oposición y el Frente Amplio tienen que tenerlo presente. Gramsci decía que la burguesía no solo domina a través del poder, de la fuerza, domina a través de que va generando un sentido común que justifica el modelo de cosas, ¿no? Y esto, a mí no me asombra esto, digo, el problema es cómo enfrentarlo, ese es el dilema, porque uno se puede quejar, ay, lo que van a hacer en el Canal 4, el 10, el 12, sí, es así, ha sido toda la vida así. Ahora, ¿cómo lo enfrentás? Ese es el drama. Yo te quiero contar una anécdota menor de esta semana. El domingo pasado, Popi, entrevistamos acá al doctor Gabriel Odone. Sí. Hicimos una entrevista muy larga con María Noel Sanguinetti. Bueno, de hecho no hubo café con Popi. Sí. Tuvo mucha repercusión. Muchos medios lo levantaron, entre ellos lo levantó el diario El Observador. Su versión digital, ¿no? Sí, sí. Es una nota sin firma. Y cuando menciona lo que dijo Odone vinculado con... Dice, el que conduce el programa, la izquierda radical, Leandro Grille, partidario de la izquierda radical pone. No pone ni periodista ni nada, ¿eh? Yo hice una entrevista. El conductor dice... Y además considero que hicimos una muy buena entrevista, porque logramos que se viera lo que él quería expresar de sus ideas, ¿no? Que se conociera sus ideas, que es lo importante de una entrevista. Pero eso fue lo que puso El Observador. El Observador no puso eso señalando, ojo, que el dueño del Observador acaba de ser designado embajador de Argentina en Estados Unidos y fue además el que le pagó el viaje en avión privado a Milei a los Estados Unidos. No sé por qué se le ocurrió al periodista decir que yo era partidario de la izquierda radical, sin firma, sin mencionar que el medio donde trabaja es de un, bueno, funcionario político de Milei, que además no tuvo ningún problema en sacarse el dueño del Observador una foto en la embajada de los uruguaya en Argentina con la calle Pou. Y además se discute por qué compraron el Observador si no fue para desembarcar sus inversiones en el Uruguay a través de hacer blindaje del propio gobierno. No sé, te olvidaste de eso, periodista sin firma. Digo, ¿no? Claro, pero es... Esto es lo que hacen los medios. Esa es la lógica de los medios del poder, ¿sí? Bueno, y acaba de aprobarse una ley de medios que concentra, le da más poder a estos medios de comunicación. Bueno, paga favores. En diputados. Paga favores, ¿no? Y paga favores, además de toda la guita que le dieron. Otro tema que pasó esta semana, que mencionamos algo en la entrevista con Sibila y con Pablo Álvarez, fue lo de la Asamblea General de la ONU. Y las declaraciones que hace el canciller Paganini ahora, de por qué Uruguay se abstuvo por segunda vez. Quedó en ese... 186 países se pronunciaron en la Asamblea General de la ONU. 156, creo. 153, no, 56. Apoyaron el cese al fuego. 10 votaron en contra. Y 23, entre ellos Uruguay, se abstuvieron. ¿Con quién se abstuvo Uruguay? Con Milei. Con Milei, con Ucrania, Zelensky, con Guatemala, con el gobierno de Yamatei, el que está tratando de dar el golpe de Estado, que acaba de ser sancionado por la OEA, por Estados Unidos y por la Unión Europea incluso, por golpistas. Y además votó en contra del cese al fuego. Es una cosa como insólita, ¿no? Y dice, no, porque no es equilibrada la reacción.
Eso que ya habían dicho la vez pasada, pero esta resolución habla de la liberación de rehenes, habla de que jamás libere los rehenes y todo eso. Sí, está bien. Yo te digo dos cosas. Primero, está bien denunciar lo que hizo Hamás y condenar lo que hizo Hamás. Sí. Porque nada justifica que vos agarras a civiles y empieces a dispararles, ¿no? Pero lo que está pasando en Gaza es genocidio. Están matando gente a diestra y siniestra. Es que no tenés que tener ninguna posición en particular. Lo que hizo Hamás es terrible, ha sido condenado. Acaba de aparecer muerto, por ejemplo, el sobrino de León Gieco, Sí. ¿no? Que era rehén. Es terrible. Un genocidio no se justifica por unas acciones terroristas de ningún grupo. Pero además el Estado de Israel está diciendo que no acepta la solución de dos estados. No. Que quieren que entre el río Jordán y el mar haya un solo Estado. Nunca van a aceptar, dice, que haya un Estado palestino. Ellos mataron como... Son ultra radicales. ¿Cuántas personas mataron en Cisjordania, que no es Gaza? ¿No? Sí, pero también han matado gente. ¿Viste? Casi 20.000 personas asesinadas en Gaza, de ellos la mitad son niños. Además de las imágenes es como desgarrador. Y Uruguay dice, me abstengo. Yo me acuerdo, ¿sabes al qué? cese al fuego. Me recuerda una documental que vi en Netflix sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearon Dresde. Dresden, sí. Le hicieron pomada. Sí, fue una de las cosas más brutales también. Y ahí empezaron a usar el fósforo blanco en la PAN, que están usando también en Gaza. ¿No? Sí. Entonces vos no podés... los bombardeos sobre Dresden, y estamos hablando de la Alemania nazi. Sí, sí. Y son igual un crimen de guerra lo que hicieron en Dresden los aliados. Dresde es en español, en alemán es Dresden, con N. Y es un crimen de guerra. Como es un crimen de guerra, sin duda, lo que hizo Estados Unidos en Japón. Bueno, es peor todavía, una bomba atómica, pero esto es un genocidio, pero de manual. Limpieza étnica, matar bebés. El otro día, soldados israelíes mataron niños, bebés en Gaza, con ejecuciones. Ejecuciones. Ya ni siquiera es... O sea, entrar y papá. No, es tremendo. Y hay imágenes además de todo esto. Además están usando la palma. No se salva nadie con eso. No, yo no puedo creer que Uruguay se abstenga. No lo puedo creer. Es una cosa que me genera una indignación tremenda. Pero además hay otra cosa. Vos fíjate que también eso que vos decías del río Jordán, están entrando también en Cisjordania. La única cosa positiva que vi es que liberaron a la muchacha esta... ¿De verdad la adolescente que se enfrentaba a los soldados? Amectamini. Amek Tamimi. Sí. Sí, porque estuvo en la negociación de los rehenes. En esos días que hubo cese al fuego, hubo tregua. Sí, sí. Nada, me parece que la posición de Uruguay es una vergüenza en la que nos está metiendo este gobierno, que tiene un nivel de alineamiento desde el punto de vista político, que no lo sostiene ni siquiera los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, que votó, por supuesto, en contra de ese fuego, que es el que financia esta guerra, tiene un quilombo interno. Bueno, el propio Biden le dice, lo que están haciendo es demencial. Se los dice, no, están matando civiles. O sea, tiene un costo político tan grande. Los funcionarios de la Casa Blanca, te estoy hablando de los empleados de Biden, le hicieron un acto en la puerta de la Casa Blanca diciendo cese al fuego. Los funcionarios de la Casa Blanca, que no se deben movilizar nunca contra un presidente. Y le pusieron el staff, le llaman, the staffer, ¿no? Se le pusieron carteles, cese al fuego ya. Esto es un escándalo interno también en los Estados Unidos. Yo no puedo creer la posición de Uruguay, no puedo creer. Este gobierno es, pero lamentable, lamentable, es una vergüenza. Y este presidente que tenemos, no es que es un... No, igual, por suerte no gobierna nunca más. Él dice que vuelve en el 2029. Vamos a ver a dónde vuelve en el 2029. Pero que... Vamos a ver a dónde vuelve el 2029. Pero presidente no va a ser nunca más, como tampoco el padre, después de su gobierno. Pero este es peor todavía. Pero hay cosas que son increíbles. El alineamiento con Estados Unidos también. Pero además...
yo qué sé, ese debe pensar que engaña a gente, ¿no? Porque va con Xi Jinping y se alinea con Estados Unidos, ¿no? Sí, no, es un problema ideológico. Acá también hay una parte, por lo menos una parte importante, creo que la comunidad israelita, creo que la que está alrededor de Shiklovsky y todo, que no me acuerdo cómo se llama, que también pide cese al fuego y negociaciones. Es que no todo el mundo, es que es mentira además que la comunidad judía en el mundo esté a favor de esto. Hay miles y miles de judíos que también están en contra de esto. Netanyahu no quiere dos estados. Netanyahu quiere solo todo Israel. Y liquidar a los palestinos, echarlos al mar o que se haga cargo de Egipto. No, es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, nuevamente, la posición de Uruguay es increíble. Y termina el año Uruguay en esta posición con ese genocidio en curso. En fin, algo lamentable. Popi. Estamos terminando este programa. Estamos sin hablar de las propuestas de aumento de impuestos y eso en FA. No, pero no aprobó aumento de impuestos. No, pero aprobó estudiar modificaciones. Sí, bueno, pero estudiar modificaciones que hagan más justas las contribuciones no son aumento de impuestos, es estudiar modificaciones. No, pero yo digo, pasa que el documento del programa tiene intenciones, no medidas concretas. Entonces, y deja la puerta abierta para que los candidatos actúen en función de lo que piensan, ¿no? Es que no hay ningún gobierno que no haga algún tipo de modificación tributaria, o bien disminuye impuestos, o bien aumenta, o bien disminuye uno y aumenta otro, porque parte de gobernar es ver dónde recaudás, a quién le aflojas un poco el cinturón. Eso es parte de hacer políticas de distribución. Y todos los gobiernos quieren hacer política de distribución. No. Todos los gobiernos no. Sí, estos que hicieron también. Hicieron una política de distribución este gobierno, pero a favor, seguro, una distribución regresiva. Le pusieron impuestos a la población, le sacaron impuestos y le dieron exoneraciones en el ámbito rural, por ejemplo, a través de leyes de emergencia. Bueno. Pero además, acuérdate que debutaron a los Maya de Oro fueron bárbaros. Sacándonos el 2 puntos del descuento del IVA, ¿no? Seguro. Por tarjeta. Pero es que todo lo hicieron redistribución, pero hicieron redistribución a negativa, los Hood Robin. ¿Te acordás lo de Robin Hood que le saca a los ricos para darle a los pobres? Bueno, ellos hicieron a los Hood Robin. Sacarle a los pobres para darle a los ricos. Pero está en la tapa del libro, vos. Sí, por eso digo, por eso no estoy de acuerdo cuando algunos frente apristas dicen que esto no tiene rumbo. Tiene rumbo. En todo tiene rumbo. Muy claro. Bueno, Popi, ahora sí, llegamos al final de esta temporada. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de todo el año. Les digo que Macondo tenemos el jueves, Legítima y Legítima Segunda Dosis vuelven el año que viene, el mes de febrero, ya les voy anunciando. Espero que nos acompañen también el año que viene, que va a ser la 5ª temporada de Legítima y la 4ª de Legítima Defensa Segunda Dosis. Que además es año electoral. Que además va a ser un año súper intenso porque es año electoral, va a haber mucha información y mucha discusión en el contexto de año electoral. Y bueno, me queda desearles a todos que tengan muy felices fiestas, un gran comienzo del año 2024. Bueno, me sumo a eso, para todos. ¿A qué? ¿Al comienzo del 2024 sí, pero a las felices fiestas no? Sí. Sí, a todos. Si beben, no manejen. Porque, si manejan, no beban. Yo soy como decía el Pepe Valle, en la fiesta de la familia, el 25, ¿no? ¿No hiciste arbolito, Popi? No, Navidad, nada, no. Navidad sí. Miles de niños que nos miran, saben, están esperando que Papá Noel les traiga su regalo. Y vos me le hablás de Pepe Valle. No, está bien. Pepe. Así se hace. Está bien. Construye cultura. Eso es, adoctrinar. Que tengan todos felices fiestas, que tengan un gran comienzo del año, los queremos mucho. Gracias por habernos acompañado a lo largo del año. Volvemos en febrero en Legítima Defensa y en Legítima Defensa Segunda Dosis. Nos queda todavía Macondo. Y en el horario donde se emiten nuestros programas, seguramente
todas las semanas tengan o programas o selección de programas o selección de ¿Sabes qué? entrevistas. Quedé pensando una cosa. Me dijiste adoctrinar. ¿Vos pensás que la iglesia anda doctrina? Te vas a quedar con la última palabra. Tenés razón. Popi, tenés razón. Acá estamos los. Bueno, gracias a todos. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.